¿Cuál es el papel de Arnaldo? Arnaldo. Ser el sacerdote de la familia. ¿Cuál es el papel de Cristian? Bueno, la misión mía es proteger, honrar y velar por el bienestar de mi familia. Gloria a Dios. ¿Cuál es el papel acá de mi hermanazo Daniel? El papel mío es ser proveedor y protector de mi familia. ¿Cuál es el papel de mi hermano Benjamín? Ser el capitán de la nave familiar y llevarla a puerto seguro. Ah, bueno, aleluya. Hay muchas formas de decir. Aleluya. Somos dos. ¿Cuál es el papel de mi hermano Jorge? Amar a mi esposa, guiar a mi familia y ser proveedor para mi familia. ¿Cuál es el papel de mi hermano Josué? Se me olvidó. Tranquilo. Proveedor, cuidador y aparte de su esposa no le gusta esta cosa. ¿Cuál es el papel de mi hermano César? Proteger y cuidar de mi familia. De Abraham, ¿cuál es el papel? Abraham, ¿cuál es el papel de Abraham? Bueno, la palabra nos dice que debemos amar a la esposa. Pues yo la amo, la protejo, sirvo como guía y doy ejemplo, pues y pilar fundamental en mi hogar. Y proveo. Aleluya. ¿Cuál es el papel de mi hermano Ramón? Sacerdote, protector y algo que aprendí hoy, hacer leal a mi esposa, amarla y respetarla. Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte, eso es bueno. Reconocer qué es lo que uno aprende. ¿Cuál es el papel de mi hermano Jonathan? Bueno, amarla, protegerla y llevar a la familia por el camino del bien. Lucha. Vamos a darle un aplauso a todos esos hombres de Dios que van entendiendo más y más y más y más. Respuesta. Aunque en las escrituras el hombre y la mujer son iguales en relación a Cristo, la escritura asigna papeles diferentes, específicos para cada uno de ellos dentro del matrimonio. El esposo debe asumir el liderazgo en la casa. ¿Por qué? Porque según lo que dice Efesios, el esposo es la cabeza de la esposa. El esposo es la cabeza de la esposa. Amén, la cabeza. Esposa, tócate tu cabeza. Según lo que está escrito en Efesios capítulo 5, lo quiero leer desde el versículo 20 en adelante. Dice, siempre den gracias por todos a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dame la otra versión, por favor, hija. Y dice en el 21, dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposa, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Y el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir al esposo. Esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo. Nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia.
porque formamos parte de su cuerpo. El hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán unos solos, un solo ser. Este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes amen a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cabeza. El hombre es cabeza de la esposa. ¿Y qué hay en la cabeza? El cerebro, las neuronas. En la cabeza está todo, neuronas, todo en la cabeza. Y cuando hay un problema en el cerebro, todo el cuerpo sufre un descontrol. Sufre las consecuencias del extravío que hay en el cerebro o de la muerte de la neurona. Dejan de funcionar algunos órganos en el cuerpo. A nivel espiritual, sabemos que hace referencia a la Escritura que nuestro esposo es la cabeza nuestra. Porque cada una de nosotras tenemos nuestra propia cabeza, donde está nuestro propio cerebro y donde están nuestras propias neuronas. Que Dios me libre, pero si a mí se me muere una neurona, el cuerpo que va a manifestar un descontrol y algo, y las consecuencias de esa muerte es el mío, no el de mi esposo. Pero a nivel espiritual, Él es mi cabeza. Según lo que está escrito. Él es mi cabeza. Y como tal, como mi cabeza, debe tener el control. Debe tener dominio, debe tener autoridad. Para dar orden. No para imponerse. Es para beneficiarse. Porque en la cabeza está el cerebro. Y de allí, ondas nerviosas, neuronas, manda orden para todo el sistema central nervioso y todo el cuerpo debe someterse a la orden que recibe del cerebro. Si el cerebro le dice a la mano, le manda una orden, una información para que le rasque la cabeza, donde él está habitando, entonces no va a ser la pierna quien va a recibir esa orden. ¿Cómo la pierna, el pie va a subir y va a rascar la cabeza? Eso es una función del brazo y de las manos. Y como Dios hizo un diseño perfecto, articulaciones, movimientos, todo lo hizo perfecto para beneficio. Y cada cosa la colocó en su lugar para cuando recibiese su orden, ella se activa y funciona. ¿Sí? Al igual como las glándulas suprarrenales, las hormonas, distintas hormonas, la oxitocina, la testosterona, todas las hormonas que se activan en nuestro cuerpo con el acto sexual. Cada hormona genera un bienestar para nuestro cuerpo mientras se está en el acto sexual. Pero ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el rol del hombre dentro del matrimonio? Ser guía, ser cabeza de nosotras como mujeres. El rol de él es ser sacerdote, nuestro líder, nuestro pastor, aunque tengamos un pastor. Pero si el hombre no asume su papel y tiene una mujer de esas echada para adelante, y aunque ella sepa lo que está escrito, que él es la guía, es la cabeza, que él es que él es esto, pero ella ya no aguanta más, esperando que él reaccione, que él actúe, que él decida, que él convoque. Esa mujer va a reaccionar y va a tomar el control. Y va a empezar a hacer cosas que espiritualmente va a afectar y va a abrir puertas que le corresponde a nuestros esposos tomar la decisión. Ciertamente hay cosas en la casa donde uno tiene libertad para tomar las decisiones, pero lo que es crucial para el matrimonio, para la familia, eso debe ser consultado de mutuo acuerdo entre los dos, porque no es que él es mi jefe y yo soy su esclava, no, somos uno. Pero en el rango espiritual, a nivel espiritual, eres la autoridad mía. Ahora bien, hay características en la escritura en el caso del sometimiento y del respeto. ¿Sí?
Dice en el versículo 21 de la Biblia Reina Reina Valera dice, someteos los unos a los otros. ¿Verdad que dice? Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero anteriormente dice, sométanse los unos a los otros. Eso es para que haya un equilibrio, consideración, respeto, estima y nadie tenga mayor concepto de sí, aunque el hombre sea nuestra cabeza. Porque el hombre puede ser nuestra cabeza, pero si no tiene un cuello y el resto del cuerpo, no sirve, no funciona. Y no solamente esto, que esto es como un juego de palabras que hay acá, que nosotros debemos entenderlo muy bien. Porque también hay un texto en la Escritura que dice que nosotras las mujeres pasamos a ser corona en la cabeza de nuestros esposos. O sea, ¿cómo es esto? Eres nuestra cabeza, nosotros somos el resto del cuerpo, pero también hay una ocasión en nuestra vida donde pasamos a ser sus coronas. Para esto es importante que la mujer entienda que debe ser sabia para edificar. Y la mujer hace del esposo un rey, del hombre un rey. Y lo dice allá en Proverbios capítulo 31, usted lo puede ver. El hombre recibe elogio por la gran esposa que tiene. Pero así como el esposo recibe elogio por la gran esposa que tiene, puede recibir otras cosas que no sea elogio. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel del hombre dentro del matrimonio? Ser cabeza. Lamentablemente hay hombres muy pasivos, muy quedados o muy frescos, dijera mi mamá. No es que es pasivo ni quedado, es fresco. Que como tienen una mujer que echada para adelante, entonces él está seguro. Pero no debería ser así. Es como está escrito en la palabra. Yo le voy a leer dos textos que como que juegan, que es 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Porque usted debe entender que el liderazgo no debe ser dictatorial en la casa. No es un jefe que tiene la esposa, no es un dictador como esposo. Bueno, la Biblia dice, sométete, sujétate, yo soy la cabeza tuya. ¿Qué pasa que no obedece? No, no es eso. La palabra de Dios no se refiere a eso. Porque si usted se va al principio, allá no se recogió ninguna información cuando Dios revela el Génesis para que lo escriba. No se recogió una orden de Dios donde Dios dice, mujeres, sométete a tu marido y marido ama a las mujeres. No hay esa orden. Esta orden viene, esta información viene de Dios para el apóstol Pablo en un tiempo donde en la iglesia había un desorden total. Por eso nace la epístola de Efesios, la palabra del apóstol Pablo referente a los matrimonios, y en Pedro y allá en Timoteo, donde entonces se le prohíbe a la mujer hablar dentro de la iglesia, porque había un desorden, había una insurrección de manera tal dentro del pueblo de Dios, y Dios debía traer leyes, normas, reglamentos, para que el orden no continuara así de esa forma tan distorsionado. El orden es que en el hogar nuestros esposos deben encenderse altar, deben tomar la autoridad en la casa de establecer la oración, de establecer la comunión con Dios, de buscar la solución con su esposa, con su familia. Pero que el esposo tome el lugar para y junto con su esposa resolver todos los problemas. No que la mujer tire, como generalmente sucede, es la que mayormente asume dentro de la casa la mayor de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema le ha sembrado al hombre un concepto de que, bueno, pero tú no eres la maíz de ese muchacho. Por ejemplo, en Margarita, donde tuvimos nosotros muchos años de pastores sirviendo y ministrando, allá tienen esa cultura, ese muchacho es tuyo, tú no eres la maíz. En ese término, de esa forma se refiere. En otro lado dicen, tú no eres la mamá, agarra a tu muchacho. Entonces, pero tú no eres el papá. Y entonces en ese tírame, encoge, pasan los días y el diablo haciendo de la suya en la familia, en el matrimonio. Entonces ya nadie sabe quién es.
Entonces ya a la final el muchacho no va a mamá, no va a papá, sino que va al amigo a buscar consejo, a decirle de sus problemas y esa situación, porque en la casa no hay autoridad, en la casa no hay jefe, en la casa no hay un papá, no hay una mamá. Y si lo hay, está desmembrado el cuerpo. Está separado. Entonces, según lo que nosotros vemos en la palabra, que nosotros hallamos que el esposo debe asumir el liderazgo en la casa. Este liderazgo no debe ser dictatorial ni condescendiente o de superioridad hacia la esposa, sino debe ser de acuerdo con el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia. Amén. Dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para. Imagínense ustedes que después que Cristo pagó ese alto precio de venir y de padecer todo lo que padeció, de aguantar todo maltrato y de morir de la forma tan terrible como murió, y de que habiendo resucitado como resucitó, empezar a hablar mal de su iglesia, empezar a desprestigiar a su iglesia, empezar a insultar a su iglesia, que eso es una pía a su iglesia, eso no sirve, que eres una bruta, que qué vas a ser capaz tú de qué. Imagínese usted que ese fuese un vocablo de Jesús hacia su iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí en Efesios? En Efesios lo que dice el apóstol Pablo referente a la esposa, al esposo, cómo debe ser el trato, la relación. Dice, como Cristo amó a la iglesia, así debe el esposo amar a la esposa. Y la esposa debe respetar, honrar, servir, reconocer al esposo. ¿Cómo lo hace con Cristo? Ese es el rol dentro del matrimonio que debe entrar en orden para que las cosas funcionen bien. Bien, escucho como le dije, para que las cosas funcionen bien, para que haya felicidad y para que día a día el corazón tuyo se asemeje al corazón del Padre. Para que día a día la gloria de Dios se vea en ti y tú seas una pareja estímulo para otro, de cambio, que seas tú una pareja modelo, que tú pases a ser ese hombre y esa mujer que reflejen el rostro de Cristo hoy y el orden de Dios. Amén. Que tú no seas ese hombre o esa mujer que la gente diga, no, ese es un bueno para nada. Nosotras las mujeres, bueno, yo a mi esposo jamás le he dicho eso, nunca, que Dios me libre, pero solemos caer muy rápido en dichos comunes. Bien sea por medio de la televisión, bien sea por películas, por novelas, por amigas. Nos desdoblamos, perdemos nuestra identidad. Y nos dejamos contaminar de una manera muy rápida para tratar a nuestros esposos. A nuestros esposos. Entonces rápidamente, si el esposo mío hizo algo parecido al esposo de mi amiga, y yo estaba allí con mi amiga cuando mi amiga insultó a su esposo, y yo vi que el insulto que ella le dio hizo que él bajara la guardia o que él se quedara tranquilo o callado o se quedara en la casa y no saliera, entonces yo agarro eso mismo como modelo, lo copio y cuando voy a mi casa y se me presenta una situación similar a la de mi amiga, actúo igual que ella, vejando y humillando y faltándole el respeto a mi esposa. Y no lo considero y por eso no me sujeto. Porque resulta que para tú sujetarte a alguien, tú debes considerar que ese alguien es autoridad y es tu guía. Si tú no lo reconoces, si tú no lo consideras, no te sujetas. Por eso en el matrimonio hay tanto descontrol. Hay tantas cosas que a Dios no le agrada, tanta práctica inadecuada, disfrazada de cristianismo, disfrazada de verdad, disfrazada de Dios. Y no es así. Las esposas deben estar sujetas a las autoridades, a la autoridad de su esposo. Las casadas estén sujetas a su propio marido, dice la Escritura, como al Señor mismo, porque el marido es cabeza, y ya eso lo vamos a repetir a lo largo de la enseñanza.
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Sabe usted por qué hay tanto problema en la iglesia cristiana? Usted busca a Cristo y usted casi no los consigue en las iglesias. Porque la cabeza de esa iglesia no necesariamente es Cristo, sino el pastor del lugar. Y depende de los títulos también que tenga. O de la publicidad que tenga. Ya Cristo lo desaparecen, aunque usen su nombre porque es conveniente. Pero nosotros como pastores, apóstoles, debemos tener muchísimo cuidado en ser nosotros la cabeza de la iglesia, sacando a Cristo. Nosotros debemos pedirle a Cristo, que es nuestra cabeza. Nosotros los pastores, nosotros los apóstoles, los evangelistas, los maestros, todos los que le servimos a Dios, debemos pedirle a Cristo, sé nuestra cabeza, o sea, sé nuestro guía. Y si Él es nuestro guía, Él va a ser nuestro guardador. Porque por su Espíritu Santo nos va a decir, esto, así no es, párate ahí. Eso que estás hablando y diciendo que yo lo dije, yo no lo he dicho así. Tú lo estás tergiversando, lo estás descontextualizando. ¿Me entiendes? Así es en el matrimonio. Por eso no hay un ejemplo mayor en la tierra, una figura mayor para comparar una relación matrimonial que Cristo y la iglesia. Entonces vea lo grande que es el matrimonio, lo importante que es considerar el corazón de Dios, el consejo de Dios, las directrices de Dios para llevar un matrimonio feliz, para llevar un buen matrimonio a pesar de cualquier vicisitud. Mire, mi esposo y yo, para honra y gloria de mi Dios y con miles de testigos que tenemos por año, hemos pasado, como bien lo dijo él hace rato, muchísimas situaciones. La más reciente que pasamos fue ahora en el mes de febrero, cuando iban a secuestrar a mi hijo, a Fernando David. Ya Dios venía hablando, mostrando de cuidado, revelación, visión, sueño, cuidado, prudencia, se está gestando esto, se está gestando eso. Y el día que estaba ya listo para secuestrar a mi hijo, y había una banda con dos camionetas, una hacia la vía donde tenemos el campo y el otro hacia la escuela, que son los dos lugares donde mi hijo frecuenta todos los días, ya habían preparado, o si lo pelamos acá, lo agarramos allá. Pero el enemigo quiere como apresurarse a hacer mal, pero él olvida que ya Dios se adelantó a salvar. Y ya Dios tenía todo preparado para él provocar que nosotros estemos pendientes. El día que tenían para secuestrar a Fernandito, nosotros estábamos en Caracas. Porque hace 8 meses atrás nosotros pasamos por una dura prueba con mi hija Daniela, la cual Dios nos la resucitó cuando nació, porque mi hija nació muerta. Ya Dios también nos había mostrado que la niña iba a nacer así y qué era lo que se tenía que hacer y que él la iba a regresar, así lo hizo. Y pasado 12 años, que es lo que tiene mi niña, hoy volvimos a pasar por otra prueba con la niña. Muchas cosas sucedieron allí. La niña creció muy rápido, cogió mucho peso, su columna vertebral, los músculos no estaban bien fuertes para sostener tanto peso y tanta altura. Sufrió doble escoliosis. El resultado, la solución, intervención quirúrgica. Y solución, colocarle 2 barras de titanio, 17 tornillos, 3 ganchos, Zeus y 2 coversor, para enderezar la columna, porque si no, la niña en cualquier momento podía morirse de un paro. Por la forma donde cogió la columna, para donde se dobló y para donde se metió, y estaba a 2 centímetros de tocar ya tanto pulmón como corazón. Nosotros hemos visto en nuestro ministerio cómo el Señor ha sanado gente, ha levantado paralíticos, cálculos de riñones, y a mí tuvieron que intervenirle. Qué choque para la fe, qué choque, pero bueno, Dios lo hizo. ¿Cómo saber cuál es tu voluntad, Dios, acá? Si yo tengo una palabra que me dice, pon la mano sobre los enfermos y en su nombre sanarán. Pero resulta que está esa palabra, pero hay un propósito de Dios en mi vida, de Él para mí, para mi esposo, para mi familia, para mi iglesia. Hay un proceso que Dios quiere, hay una rutina de la cual Dios quiere sacarnos y Él quiere llevarnos a un nivel mayor.
Y Él quiere abrir nuestro sentido porque posiblemente estábamos oxidados en esa área. Teníamos una resistencia en esa área y podríamos caer en religión, como con todo el respeto que le debo a esa gente, como los testigos de Jehová, que ellos prefieren que se le muera un hijo a hacerle una transfusión de sangre. Conozco mucha gente, testigos de Jehová, que han dejado morir a sus hijos porque ellos no creen que se le puede hacer transfusión de sangre, porque está un texto en la Biblia que dice que no debemos consumir sangre. Y ellos dejan morir a sus hijos. Entonces, de repente nosotros podríamos caer en religión, que si no es así, no hay sanidad. Y Dios tiene muchos medios. Amén. Y resulta pues que mi hija tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para salvarle la vida a mi muchacha. Pero mi muchacha allí en quirófano tuvo 8 minutos muerta. Otra vez la muchacha murió en quirófano, en plena intervención quirúrgica. Mi hija la abrieron de aquí a aquí, toda su espaldita, de aquí a aquí a la lordosis. Tiene una herida. 8 meses tiene mi niña. Esa situación tan crítica, tan fuerte, tan dura, tan estresante, tan de nervio, tan de dolor, tan de choque, no generó problema entre mi esposo y yo. Nos unió más. Nos hicimos mucho más todavía uno. Nos hizo más fuerte. Que por lo general cuando se presenta un problema, una crisis, hay choques terribles y entonces se justifica, no es por la prueba que estamos pasando. No, ubícate, mantén presente a Cristo. Amén. Para que nosotros no violentemos los principios escriturales tan fácilmente y te haga fuerte y más que vencedor. Amén. Nos pusimos de acuerdo, oramos, nos ausentamos de la iglesia por mucho tiempo y Dios mantuvo la iglesia preciosa. No hubo divisiones, no hubo ningún tipo de cosas porque está fundamentado en los principios de Jesucristo. Y si sus pastores guardan esos principios, los viven y los practican, en la iglesia está llamada a hacerlo. Amén. Y ustedes tienen un ejemplo acá en la casa. Entonces, ¿cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? El que está acá en la escritura, muy clarito y sencillo. Él es cabeza. Y si tu mujer ve que tu cabeza está como que dando unas órdenes, una información rara, ubícala. Ora, dile, mi amor, ya va. La Biblia dice, porque no se cree usted que nosotros dos no lo hemos dicho. Ya va. Aquí, ¿quién es el hombre de Dios? Porque yo no soy marimacho, como decían antes. ¿Quién es el hombre de Dios en esta casa, pues? Yo no vivo sola, yo tengo un hombre. ¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde está? ¿Quién es el varón de Dios de esta casa? Estamos hablando del matrimonio. Qué bueno que lo aprecia, eso es maravilloso. Pero ubíquese en su casa, usted y su esposa y su esposo. Amén, su esposo. Su esposo. Su esposo. Dígaselo pues a su esposo. Mi amor, tú eres el varón de Dios en la casa. Tú eres mi apóstol, mi pastor. ¿Ah? Ahora hablemos de algo que no nos gusta. Recuerde, mujer, que el hombre que está a tu lado es tu salvador. Yo a veces echando bromas y enseñando los matrimonios, digo, mira, esos hombres tienen que estar dispuestos a morir literalmente por su esposa. Porque ¿qué hizo Jesucristo? ¿Y murió de qué manera? ¿Ficticia o imaginaria o abstracta? No, literalmente Cristo se entregó
físicamente, espiritualmente, moralmente por su iglesia. Y el esposo debe ser capaz de sufrir cualquier circunstancia por guardar a su esposa, por cuidar a su esposa, por representar a su esposa, por dignificar a su esposa, por impulsar a su esposa a ser mejor. Amén. Amén. Nosotros tuvimos en una de las congregaciones de allá un matrimonio de una pareja que ella, antes de conocer a Cristo, fue una mujer que llevó una vida muy desordenada sexualmente. De hecho, trabajaba en cabaret, en esas cosas. Y de allí la conoció él cuando estaba de servicio, porque el hombre es guardia nacional. Y cuando él estaba de servicio, llegó a esos pueblos por allá, hacia de Pariaguán para adentro, Santa María, algo así. Y la conoció en ese bar. La sacó del bar, se enamoró de ella, se casó, se vinieron al Tigre. En el Tigre conocieron a Cristo y ella empezó a dar testimonio. Es una tremenda mujer de Dios y a dar testimonio, pero él nunca se sacó de su mente y de su corazón que ella fue. Y por más que esta mujer cambió en todos los sentidos, lo honraba, lo cuidaba, lo limpiaba, lo lavaba. Cuando a él le toca lavarla, limpiarla a ella por la palabra, como Cristo lo hizo por la palabra, su iglesia, él nunca dejaba de el dedo acusador. Y dijera mi apóstol David, mientras tú diriges un dedo hacia allá, hay 3 que te apuntan a ti. Así nos enseñaba mi apóstol. Y hágalo. Señálenme a mí y véanse su mano para que usted vea. ¿Cuántos dedos te señalan a ti? 3. Tú señalas a aquel con 1 y a ti te señalan los 3 dedos de tu propia mano. Menos que la tome como una pistola. Y este hombre jamás tuvo 2 hijos con esta mujer. Los hijos buscaban del Señor, eran músicos en una de las congregaciones nuestras allá, pero la hermana salía de su casa a la iglesia, que le quedaba como 3 cuadras, y ya el hombre, ¿por dónde va? ¿Con quién estás hablando? Que no sé qué, Dios mío, y que ella no se quedara en la iglesia limpiando la iglesia. Eso era una cosa terrible. La golpeaba. Como él vive trabajando, siempre lo asignan a Puente Ayala, porque es malo. Siempre está allá en Puente Ayala él trabajando. Y allá no lo sacan. De allí no lo ponen a otro lugar a cubrir guardia, sino allí. La obstinaba tanto. 10 días duraba él por allá y eran 10 días que venía. Mire, hermano, yo le voy a decir algo a ustedes que yo creo que mi apóstol no lo sabía, porque eso me lo dijo ella a mí. Si él estaba 10 días de guardia por allá, ella debía guardarle las 10 bloomer que usaba, o 12 bloomer, de acuerdo si se bañaba 2 veces al día, delante de Dios. Y así aguantó esta mujer más de 15 años al lado de un loco como ese. ¿Qué cabeza es esa? Y él nunca reconoció que necesitaba liberación. Él decía que la que estaba mal era ella por su vida pasada. Era ella por su vida pasada. Usted sabe lo que es. Yo no lo concibo en mi cabeza. Vivir 15 años al lado de una cosa como esa, a la cual le tenía que guardar todas las pantaletas que usaba durante tanto tiempo. Qué vejación tan grande, qué humillación tan grande, qué desmoralización tan grande. Era peor que un trapo de coleto. Esa mujer representaba eso para ese hombre. Y se jactaba en decir que era un siervo de Dios, que la amaba, que le hablaba el Espíritu Santo, que era el hombre de la casa. Por favor, ¿qué hombre de la casa era ese que no lavaba a su mujer, que no limpiaba a su mujer, que no cuidaba a su mujer? Entonces, ¿cuál es el rol? Yo te puedo decir 1000 cosas, pero yo quiero que usted entienda, porque creo que Dios ha ido haciendo esa obra. Varios de ustedes lo dijeron. El sacerdote, el guía, el que guarda, el que suple, el que provee, la cabeza de la esposa. Si tu esposa está mal, es porque esa cabeza está desubicada.
Y aunque son dos personas diferentes con voluntad propia y que toman decisiones, déjame decirte que si tú estás bien con Dios y como cabeza estás cumpliendo con tus responsabilidades, no se justifica entonces por qué ella está así. Porque Pablo lo dice en Corintios. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, vamos un momentico, aunque no tenga esa cita acá, pero vamos un momentico acá, que le plantean al apóstol Pablo tantos problemas matrimoniales. Él habla, Primera de Corintios. Aleluya. Aquí está. Lo que pasa es que esta versión es distinta a esta. Y dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, dice la Escritura. Y vuélvanse a juntar en uno para que no sean tentados, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, decía el apóstol Pablo, y seguía hablando. Entonces decía el apóstol Pablo que se quedaran como él, pues, que no tenían mujer, que no tenían problema. Entonces dice acá, en el 9, en el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ni se separa, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, por eso existe el perdón, y que el marido no abandone a su mujer, y a los demás yo digo, no el Señor. Y era el apóstol Pablo. Como apóstoles tenemos facultad para establecer algunas cosas dentro de la iglesia que van a ir alineadas con Dios y donde Dios va a obrar. Y eso lo debemos entender. Entonces dice él, y en cuanto a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Vea el misterio tan grande que hay, el que el hombre y la mujer cumplan con su deber conyugal, con su acto sexual. Es allí donde la mujer puede santificar al hombre, es allí donde el hombre puede santificar a la mujer. Es tremendo esta palabra, es tremendo esa verdad de Dios. Todo en nuestras vidas tiene solución por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Siempre que la mujer y el hombre estén ubicados correctamente, todo tiene solución en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice que porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vea lo grande que es estar alineado con los principios de la palabra, conociendo el corazón del Padre.